Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que estén bien, muy bien. En la clase de hoy vamos a trabajarla sobre geometría. Nosotros ya vimos lo que fue el teorema de Pitágoras, espero que lo hayan entendido. Hoy vamos a empezar con lo que es el teorema de Tales. Para entrar bien en lo que son los problemas de Tales, vamos a entrar primero a la introducción de teorema de Tales. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de cierto concepto que necesitamos para abarcar bien lo que es el teorema de Tales. Entonces, ¿listo? ¿Preparados? Vamos a trabajar. Niños, antes de empezar, les voy a dar una recomendación. Los problemas que ya ustedes tienen a la mano, por favor, vayan resolviéndolo a medida que van viendo el video. ¿Para qué? Porque que si vemos todo el video, luego no vamos a hacer los problemas, se me va a olvidar lo poquito que aprendí. Entonces, a medida que usted tenga el video en la mano, tenga su cuaderno acá, su calculadora, y vaya resolviendo los problemas que yo le indiqué. Al finalizar de ver el video, ya usted ya tiene que haber terminado de hacer todos sus problemas y enviarlo donde a modo. En cuanto a la introducción de teorema de Tales, el primer punto que vamos a ver son rectas paralelas, así como lo tengo yo allá. Las rectas paralelas se denominan rectas paralelas a las líneas que mantienen entre sí y que, aun cuando se prolonguen su trayectoria hasta el infinito, nunca en ningún punto sus trazos pueden tocarse o encontrarse. ¿Qué quiere decir esto? Las rectas paralelas, sí, comúnmente las vemos en los marcos de las puertas, los dos marcos verticales o el marco horizontal con el piso. Eso forman rectas paralelas. También los marcos de los tableros, ¿sí? También forman rectas paralelas. Estas rectas, por mucho que yo trace una recta, si son paralelas, así la trace hasta el infinito, la escriba en mi cuaderno, siga en otro cuaderno y hasta el más allá, ellas nunca se van a tocar, ¿sí? A continuación les voy a mostrar tres tipos de rectas para ver cuál creen ustedes que es no paralela. Se me va a identificar la no paralela. Listo, aquí tenemos y a mi costado tenemos tres tipos de recta. La verde que está arriba mío, me voy a quitar un ladito por acá, ¿listo? Ya no estoy. Entonces, tengo tres rectas. La roja, la azul y la verde. Si usted entendió bien la definición, ¿cuál de las tres rectas no es paralela? Visiblemente, claro, ¿no? Recordemos que, entonces, les diré la respuesta en 1, 2, 3. La azul es una recta no paralela. Fíjense que esta va subiendo, ¿sí? Y en algún momento ellas se van a tocar. Si yo tomo esta recta y la llevo hasta el infinito, en algún momento ella se va a tocar con esta que está acá. ¿Listo? Fíjense que en algún momento, fíjense cómo la distancia acá con respecto a acá se acorta. Quiere decir que en algún momento ellas se van a tocar. A diferencia de estas rectas. Entonces, fíjense, voy a trazar una línea de acá a acá, tomar esta línea y la moveré, fíjense da lo mismo. La moveré acá y da lo mismo, ¿sí? Estas tienen la misma distancia. Entonces, rectas paralelas también equidistante. ¿Listo? Ahora vamos a hacerlo con esta recta. Si tomo esto y lo bajo, fíjense que ella siempre va a tener la misma distancia. Estos son rectas paralelas.
Espero que lo hayan entendido. Ahora vamos a hablar de otro concepto. Ahora vamos a hablar de lo que es semejanza. Semejanza. Semejanza de figuras geométricas, ¿sí? Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque pueden tener distinto tamaño. Tenemos estos dos triángulos, ¿sí? Estos dos triángulos son diferentes, correcto. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo tamaño, pero no significa que no sean semejantes. Entonces, este con este son triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, independientemente del tamaño. Otro ejemplo puede ser, tengo estos dos cuadriláteros, perdón, de tal manera que este es semejante con este. Fíjense cómo los ángulos vienen siendo los mismos, independientemente de que sean más grande o más pequeño uno de otro. Ellos son semejantes, mantienen la misma forma aun cuando el tamaño no es el mismo. Pero esto no simplemente se abarca a solo figuras geométricas, también se abarca en la vida real. Por ejemplo, tengo dos figuras, esta figura con esta figura. Estas figuras son de diferente tamaño, están posicionadas diferente, pero ellas siguen siendo semejantes. ¿Por qué? Porque si yo vengo, tomo esta figura, la acomodo, la hago más chica, fíjense que tienen el mismo tamaño. ¿Sí ven? Fíjense, lo que hago es ponerla más grande y ya allí son totalmente iguales. Ya como conocemos lo que son figuras semejantes, ahora vamos a hablar de figuras triángulos semejantes, que es donde se abarca lo que es el teorema de Tales. Tales habla semejantes a partir de triángulos. Entonces, un triángulo es semejante a otro si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, los ángulos deben ser iguales y los lados deben ser correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo este triángulo y lo coloco de este lado, ¿sí? Fíjense que los ángulos son iguales. ¿Listo? Lo voy a dejar por acá. Este lado verde debe ser proporcional a este lado proporcional y la hipotenusa proporcional. Los ángulos deben de ser iguales. Vamos a ver si estos dos son iguales. Este ángulo que está acá, ¿listo? Es este que está acá. Entonces lo voy a superponer y fíjense que es el mismo ángulo. Ahora, si yo llevo este ángulo que corresponde a este triángulo, acá debe ser igual. ¿El correspondiente cuál es? Este ángulo. Fíjense que son totalmente iguales. Ahora, vamos a llevar ahora este triángulo. Este ángulo que está acá, fíjense que es igual, ¿sí? Es la misma medida. Ahora me lo llevo para acá y fíjense que es igual. ¿Listo? A esto se refiere que los ángulos correspondientes son iguales. Por ejemplo, si yo le doy letras, digo que es este ángulo A, este B, este C. El correspondiente a A viene siendo este ángulo. El correspondiente a B viene siendo este ángulo. Y el correspondiente a C viene siendo este ángulo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy valores a estos triángulos?
cuando se refiere a que deben de ser sus lados proporcionales, es que cuando yo divida los lados, en cada división me tiene que dar igual. Tenemos tres ángulos, hay tres ángulos proporcionales. Vamos a demostrarlo. Vamos a trabajar con estos dos. El proporcional a 5 viene siendo 10. Entonces yo voy a tomar siempre el lado grande, lo coloco arriba y lo divido entre el lado chico, proporcional del triángulo chico. Entonces 10 entre 5, ¿cuánto me da? Correcto, 2. Ya tengo un lado, este lado es proporcional a este porque 2. Entonces, al dividir cada lado, tiene que dar siempre 2. Vamos a hacerlo. Ahora voy a tomar este con este que son proporcionales. Entonces tomo siempre, vamos a hacerlo por acá, 6 entre 3, ¿cuánto da? 2. ¿Listo? Fíjense que siguen dando proporcional. Entonces tomo este y tiene que dar 2. Si no da 2 es porque los lados no son proporcionales. 8 entre 4, ¿cuánto da? 2, correcto. Entonces, para que en un triángulo sea proporcional es cuando yo haga la división de cada lado proporcional, 4 con 8, 5 con 10, el resultado tiene que dar el mismo. No necesariamente siempre va a dar 2. Puede dar 1.5, 10, 20, pero sí tiene que dar la división en los tres. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tomo 10 quinto, 10 quinto va a ser igual a 6 tercio y 6 tercio va a ser igual a 8 cuartos. ¿Sí? Porque toda la división siempre dan 2. ¿Y esto es igual a cuánto? A 2. Este 2 que está acá se llama razón de la proporción. ¿Sí? Razón. Este 2 se llama razón, ¿sí? De la división. ¿Qué quiere decir esto? Que este 2, cada división es igual en cada operación. 2 se llama razón. Entonces, esto es lo que son triángulos semejantes siempre que sus ángulos sean iguales y los lados sean proporcionales. Una de las características de cuando los ángulos son semejantes es que siempre va a dar una paralela cuando unimos los ángulos correspondientes a los lados correspondientes. Por ejemplo, fíjense que, vamos a unirlo, fíjense que yo voy a tomar esto. Si yo coloco el ángulo, el triángulo pequeño en este grande, fíjense que esta recta verde con esta forma que rectas paralelas, correcto. Ahora, si lo coloco aquí, los lados correspondientes forman paralelas. Este lado con este lado forma una paralela. Y si lo coloco de este lado, este lado con este lado forman ¿qué? Rectas paralelas. Independientemente que tanto lo prolongue, esto van a formar rectas paralelas, ¿sí? Que esta distancia es la misma aquí y aquí. Y de esto, a partir de esto es que entramos ahora sí en lo que es el teorema de Tales. Ahora sí vamos a entrar en lo que es el teorema de Tales. Hay dos formas de enunciar el teorema de Tales, una corta, una larga. ¿Sí? Pero las dos nos direccionan a lo mismo. Entonces, tenemos dos triángulos, ¿sí? A estos dos triángulos son semejantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen triángulos, tiene los mismos ángulos y sus lados son proporcionales, en este caso son idénticos. Para esto, este triángulo con este triángulo
lo vamos a enumerar. Vamos a enumerar los lados. A este lado le vamos a llamar A este lado B y a este lado C. Lo mismo vamos a hacer con este triángulo A, B y C. Ahora vamos a analizar un poco lo que dice el primer enunciado. Si un triángulo ABC, puede ser este, se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Vamos a empezar. El triángulo inicial es el azul, ¿sí? Yo voy a trazar en rojo una paralela a uno de sus lados, el lado AC. En el lado AC voy a trazar una paralela que viene siendo esta que está acá. ¿Listo? Entonces, fíjense que se forma un triángulo, este que es triángulo que está acá, que lo voy a subrayar en rojo también. Este triángulo que está subrayado es el triángulo final. Y ese triángulo final es y debe ser proporcional al triángulo azul, o sea, al triángulo original o inicial. ¿Sí? Igualmente, si yo, no simplemente que yo pueda trazar esto acá. Voy a trazar ahora en este, no una horizontal, sino una vertical. Lo voy a trazar acá. Y acá, de igual manera, se forma otro triángulo, este triángulo que está acá. Y ese triángulo que está en rojo es semejante al triángulo inicial, o sea, el azul. El azul, este triángulo grande, es semejante con este que se acaba de formar. Siempre y cuando se trace una línea paralela en cualquiera de sus lados, se obtienen triángulos semejantes al triángulo inicial. Entonces tenemos ese triángulo y tenemos este triángulo, que son los triángulos pequeñitos. Y los iniciales son A, B y C. ¿Listo? Ahora vamos realmente a demostrar que sí son triángulos semejantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a dar valores acá a este triángulo. ¿Listo? Vamos a contar los cuadritos que están acá. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que el lado AC tiene una magnitud de 6. 6 centímetros, no importa, hoy no importa. 6, este lado es 6. Este lado 1, 2, 3, 4. Y este lado no lo sabemos. Pero ¿cómo lo calculamos? Con el teorema de Pitágoras. Sin embargo, acá no lo vamos a hacer. Usted hágalo en su cuaderno. Ahora sí, vamos a comparar esos dos lados con estos dos lados del triángulo inicial con estos dos lados del triángulo que se forma al colocar la paralela. Fíjense que en el triángulo pequeño, este lado mide ¿cuánto? 2, porque hay 1 y 2 cuadritos. Y este lado mide ¿cuánto? 1, 2, 3. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo, la misma operación que hicimos anteriormente y a ver si son proporcionales. Coloco arriba el lado correspondiente al triángulo más grande entre 3 o 2. Correcto, el lado correspondiente es este, el que tiene 3. ¿Sí? Y este debe ser igual a ¿quién? A este lado. Coloco acá 4 entre 2. Ellos dos deben de ser iguales para que sean semejantes. ¿Sí? Vamos a ver. 6 entre 3, ¿cuánto da? Correcto, 2. Y 4 entre 2, ¿cuánto da? Correcto, 2. Muy bien. Es lo mismo. Hay otra manera de comprobarlo que es multiplicar lineal
y debe de dar lo mismo. ¿Cómo se hace eso? Ahora vamos a hacerlo con el otro triángulo, con este que está acá. Lo mismo para demostrar si son semejantes o no. Entonces, igual, vamos a contar. Este lado mide lo mismo que es 4, el lado grande. Vamos a verlo en azul. 4. Y este mide 6. Ahora, este lado que está acá mide 1, 2 cuadritos. Este mide 1, 2, 3 cuadritos. ¿Listo? Y vamos a escribirlo igual como lo hicimos anteriormente. Entonces, este, ¿sí? Con este sería 6 entre 3 debe ser igual a 4 entre 2. Una forma rápido también de saber si son proporcionales o no es que al multiplicar esto en cruz, como si fuésemos a dividir, así como yo lo voy a mostrar, así, este por este, 6 por 2, ¿cuánto da? Coloco 6 por 2 debe ser igual a 3 por 4. Esta es otra manera de demostrarlo. Entonces, 6 por 2, ¿cuánto da? Y 3 por 4, ¿cuánto da? 6 por 2, 12. Es igual a 3 por 4, 12. Entonces, ya probamos que al trazar, como dice el enunciado, una línea paralela en cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Son semejantes porque sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. Por esto es que son proporcionales. Ahora vamos al segundo enunciado de teorema de Tales. Ahora vamos al segundo enunciado de teorema de Tales. Sí, son diferentes porque uno trabaja con los triángulos, otro trabaja con rectas, pero los dos los vamos a trabajar. Entonces la idea es que hoy conozcamos bien lo que es la introducción al teorema de Tales. El teorema de Tales dice, el segundo enunciado, si a dos rectas cualquiera, no importa las rectas, fíjense que yo coloqué esas dos rectas, ¿listo? Pueden ser rectas con la inclinación que sea, en el grado que sea, también pueden ser rectas perpendiculares, también sirven. Entonces, aquí se especifica cualquiera, yo hice esas dos. Se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes. ¿Cómo se come esto? Vamos a hacer lo que dice el enunciado. Se cortan por varias rectas paralelas. Ya conocemos cuáles son las rectas paralelas. Ya conocemos cuáles son las rectas paralelas. ¿Listo? Ya lo cortamos, ¿sí? Entonces, se supone que al cortar este segmento con este segmento son proporcionales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la división debe dar ¿cuánto? Igual. Yo le voy a dar valores arbitrariamente. A este le voy a colocar que es un valor 1, este 2 y este 2. A este le voy a colocar que son 2, 4. A este que está acá, para hacerlo un poquito más difícil y ustedes lo entiendan con cualquier número, voy a decir que mide 2,5. Y este que mide 5. Entonces, ¿qué quiere decir que sean proporcionales? Que es el doble, siempre va a ser el doble en este caso. Fíjense que 1 y el doble de 1, 2. 2 y el doble de 2, 4. 2.5 y el doble de 2.5, 5. Entonces, este con este debe ser proporcional. Este con este debe ser proporcional. Y este con este también debe ser proporcional. ¿Lo demostramos? Vamos a demostrar. Vamos a tomar estos dos y demostrar a ver si son proporcionales. Si colocamos 2, vamos a colocar siempre este,
2 entre 1 debe ser igual a 4 entre 2. Y a su vez debe ser igual 5 entre 2.5. ¿Por qué? 2 entre 1, 2. 4 entre 2, 2. 5 entre 2,5, 2. Y sigue dando 2, que yo le dije que ¿cómo se llamaba ese 2? La razón de la proporcionalidad. ¿Se acuerdan? Este 2. Entonces, vamos a suponer que vamos ahora a sumar estos dos. Debe dar lo mismo, absolutamente lo mismo. ¿Sí? Entonces sería 4 más 5, 9, entre 2.5, 2 más 2.5, 4,5. ¿Cuál es el resultado que tiene que dar para que sí sean proporcionales y se pueda aplicar el teorema de Tales? Este resultado, 2. Entonces, 9 entre 4,5, ¿cuánto da? Correcto, 2. Y son los mismos. Si yo tomo este con este, me tiene que dar ¿cuánto? También 2. Vamos a hacerlo. 2 más 4, 6. 1 más 2, 3. Y 6 entre 2 me tiene que dar ¿cuánto? 2. Entonces, no importa cuáles tomemos, siempre va a dar 2. Y esto es lo que dice realmente el teorema de Tales en el segundo enunciado. Cuando tengamos dos rectas cualquiera, esta azul y esta verde, los lados que se forman deben ser proporcionales. Este proporcional a este proporcional a este y este proporcional a este. ¿Qué quiere decir? Que sean iguales, que la razón de lo mismo. Repito, no significa que siempre va a dar 2, puede dar diferente, ¿ok? Ahora vamos a llevar lo que antes expliqué a cualquier valor, no necesariamente que sean los valores que yo le entregué. Por ejemplo, acá, ¿listo? No necesariamente que sea 1, 2, que sea general. ¿Y como general? Cuando nosotros le colocamos no letras, no valores, sino letras. Ahora vamos a hablar de forma general. ¿Cómo se trabaja el teorema de Tales? A esto le dimos valores. Ahora le vamos a dar letras. A cada punto le vamos a dar una letra. Por ejemplo, a este punto que está acá, lo vamos a llamar A. A este punto que está acá, lo vamos a llamar B. H. Entonces, igual como lo hicimos allá, lo voy a escribir acá. El lado AB entre el lado EF va a ser igual a ¿cuál? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá, en este lado. Dijimos que este entre este es igual a este entre este va a ser igual a este, como lo hicimos acá. Entonces, con letras. Igual, vamos a colocarle un negro. Entonces, el lado AB se coloca una rayita aquí para decir que es lado. Entre el lado EF es igual ¿a qué? Al lado BC, que es este lado, entre el lado GFG. ¿Sí? La están agarrando. Que es lo mismo que siempre va a ser igual como lo hicimos acá. Fíjense, este es la primera, segunda y la tercera. Entonces, el lado CD
es igual al lado GH, que es lo mismo que lo hicimos acá, ¿sí? 1, 2, 3. Dijimos que el lado, pero en esta vez lo hicimos al contrario, no importa el orden. Fíjense que esto siempre va a dar igual. Entonces, esto es lo que en sí lo que quiere decir el teorema de Tales, que los lados que se forman cuando hay dos rectas cualquiera y se trazan paralelas son proporcionales o iguales.